Con este material audiovisual buscamos redefinir y enriquecer la visión de la actualidad. Únete a nosotros y sé parte del cambio radical. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. El día de hoy estamos muy contentos de estar con nuestro amigo Ricardo Méndez Ruiz. ¿Qué tal? Qué gusto de la Fundación contra el Terrorismo. Un gusto tenerlo, Ricardo. Siempre lo vemos activo en distintos espacios de nuestra amada tierra. Siempre velando por lo importante, por lo bueno y por el bienestar de nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, Jafet. Es un honor compartir con usted las cámaras el día de hoy. Gracias, Ricardo. Pues a nuestra audiencia el día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Tenemos el honor de contar con nuestro buen amigo Ricardo Méndez Ruiz y vamos a hablar de la situación actual del país. Todo lo que aqueja a nuestra bella nación, todas las situaciones y ver cómo podemos como ciudadanos poner un granito de arena para mejorar en nuestro acontecer y nuestro diario vivir en esta bella tierra. Así es que cuéntenos, don Ricardo, usted ha sido presidente de la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad? Sí, cómo no, así es. La Fundación contra el Terrorismo tiene 15 años de existir de hecho. Nació en la mente del abogado Moisés Galindo, quien me incorporé, como le digo, hace más o menos 15 años, y nació a la vida de derecho en el año 2013. Entonces, tenemos ya un buen tiempo de recorrer por las líneas estas tan complicadas de la política, pero no política partidista. Yo le diría que política desde el sentido griego de la palabra, tal vez, ¿verdad? Pero no nos mezclamos en política partidista. Por supuesto, en momentos determinados, algunos de nosotros pues hemos expuesto públicamente nuestras simpatías por algún candidato presidencial, por ejemplo, pero no hemos participado en política partidista. No es esa el quehacer de la Fundación contra el Terrorismo, es otro. Qué interesante, sí. Y para todos los que nos están viendo, escuchando el día de hoy, como dice nuestro amigo Ricardo, pues política es toda esa interacción, ¿verdad? De los seres humanos en los distintos medios, en los distintos espacios de influencia de cada ser humano. Es la escuela, la iglesia, el trabajo, todo eso es política, como usted bien lo dice. Entonces, qué interesante saber y conocer un poquitito toda esa gestión que ya tienen más de 15 años de estar bregando en el país. Y cuénteme, pues, ¿qué ha sido en sí el tema toral de la Fundación en pro y en desarrollo de apoyo a nuestra población guatemalteca para que la gente que no conocía un poquitito de la Fundación sepa la visión, ¿verdad?, de la Fundación? Sí, nosotros salimos a la vida pública con el propósito de defender a nuestros veteranos de guerra que estaban sindicados injustamente e ilegalmente por aspectos relacionados con el enfrentamiento armado interno, únicamente, eso. Pero posteriormente nos dimos cuenta que teníamos que migrar hacia otros campos de acción, porque precisamente el adversario, esa extrema izquierda que realmente no firmó la paz, que continuó la guerra por medio de las ONGs después de 1996, estaba muy activa y de alguna forma había que hacerles un contrapeso. Y pues así fue como nosotros iniciamos. Pero como le digo, nos dimos cuenta que teníamos que ampliar el abanico de acciones de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad?, hacia otros campos. Nosotros predijimos el futuro, Jafet, en el sentido de que mencionamos que el ataque contra nuestros veteranos de guerra era solamente el primer escalón, y después venían los políticos y después iban a venir los empresarios, como en efecto sucedió bajo el ataque de Todd Robinson e Iván Velázquez desde la Embajada de los Estados Unidos y desde la CICIG, utilizando como un instrumento a Telma Aldana y a Juan Francisco Sandoval principalmente, ¿verdad? Y lo demás pues es historia. De alguna manera hemos sido nosotros ese contrapeso. Considero que posiblemente, Jafet, y no quiero sonar arrogante bajo ningún punto de vista, hemos sido posiblemente el contrapeso más fuerte con el que ellos se han topado.
en la medida de nuestras posibilidades, que han sido escasas. Pero lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra voluntad. Y lo hemos demostrado a la población, tanto a la población que nos aprecia como a la población que no nos quiere. Que diría yo que es una parte, la parte más pequeña, digamos, pero que hace mucha bulla, la de la extrema izquierda. Pero hemos demostrado que sí se puede, principalmente junto al abogado Raúl Falla, a quien casi toda Guatemala conoce, pues los guatemaltecos que están enterados del acontecer político, del acontecer nacional. Hemos opuesto un frente que ha sido muy fuerte y, como le digo, hemos accionado en varios campos, ¿verdad? Según la medida de nuestras posibilidades. Quisiéramos poder hacer más, pero obviamente tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestro qué hacer y pues le dedicamos una parte de nuestro tiempo a la Fundación contra el Terrorismo. Qué interesante, Ricardo. Sí, como usted bien lo menciona, y las personas que usted comentaba le han hecho mucho daño a nuestro país. Y qué interesante y qué bueno, qué bendición poder contar con una organización que esté velando, como usted lo dice, desde sus inicios en el tema de nuestros veteranos de guerra, el glorioso Ejército de Guatemala, que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del país. Y pues al ver toda esta situación, ver cómo estamos el día de hoy, y si pudiéramos mencionar hoy o ponerle un título a esta entrevista de gran valor, es la situación actual del país. Realmente hemos visto las manifestaciones, hemos visto los problemas, y ustedes que han jugado un papel muy importante en ese balance, como usted lo dice, de la situación y de buscar un equilibrio para que nuestro país pueda seguir desarrollándose, para que el empresario crezca. ¿Qué opinión nos puede dar usted de lo que la Fundación al día de hoy está trabajando, liderado por ustedes, por el licenciado Falla, a quien le mandamos un cordial saludo, también le tenemos un gran cariño? ¿Cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo ustedes pueden seguir trabajando arduamente en medio de esta situación compleja que está viviendo hoy nuestro país? Pues mire, definitivamente es un reto de fe. Yo creo que hay una obligación moral ya que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en el sentido de que tenemos que actuar, y lo hemos hecho siempre apegados a la ley. Al respecto de lo que está sucediendo hoy en el país, yo digo que lo que mal comienza, mal acaba. Y este gobierno llegó al poder por medio de un fraude, es decir, comenzó mal y va a terminar mal. Lo que vimos ayer fue nada más una pequeña muestra, ayer y anteayer, con respecto a otra derrota política que sufre principalmente Bernardo Arévalo. Recordemos que la anterior a la de ayer fue la de la recolección y clasificación de basura. Y después de un mes le viene a caer esta nueva derrota. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para gobernar, ya sé. Yo incluso lo podría invitar a usted a que me mencione un aspecto de la administración pública, cualquiera, el que usted quiera. Y yo le podría rebatir en cuanto a que no funciona, el que usted quiera. Cualquier ministerio, cualquier dependencia del Estado es absolutamente anacrónica, infuncional en el gobierno de Bernardo Arévalo. No existe ningún tipo de planificación, no existe ningún tipo de capacidad de implementación, y eso lo vimos perfectamente con los disturbios de los últimos 2 días. Vimos cómo, de qué manera de sopetón el ministro de Gobernación le hace ver a la ciudadanía que va a tener que contratar sí o sí un seguro para su automóvil o para su motocicleta o para vehículos pesados, sin ninguna planificación, sin ningún estudio técnico que pudiera hacerlo viable. Mire, y hay países, le voy a mencionar uno, por ejemplo, Belice. Belice tiene un seguro obligatorio para todos sus vehículos y lo tiene desde hace mucho tiempo. ¿Que Guatemala lo debería tener? Yo creo que sí,
pero tiene que ser en base a un estudio técnico profundo, porque mire usted, no es posible que una persona que es dueña de una motocicleta que le sirve para ir a trabajar o que le sirve para trabajar, para ganarse el pan, tenga que gastar en un seguro lo mismo que gasta, por ejemplo, en los útiles escolares para sus hijos. Eso es quitarle una parte muy importante de sus ingresos a un ciudadano que necesita sacarle el jugo hasta el último centavo de lo que gana. Por otro lado, el planteamiento, mire, y si aquí nos centramos en el tema de los motociclistas, un seguro contra terceros le diría yo que no tiene sentido. No tiene sentido porque yo soy motociclista. Y si uno tiene un accidente en contra de un vehículo, le va a tocar pagarle, no sé, la puerta abollada, el bumper abollado, un vidrio roto. Pero lo más probable es que usted haya sufrido una fractura. Entonces usted necesita un seguro médico que lo cubra a usted, ¿verdad? Y no solo los 1,000 quetzales que le puede costar el haber abollado una puerta o cualquier otra pieza de un vehículo automotriz. Entonces, ya nos vamos, en primer lugar, a preguntarnos, ¿existe capacidad en las aseguradoras para asegurar esa cantidad de motocicletas? Y estoy dejando afuera los carros y los vehículos pesados. ¿Existe la capacidad para asegurar esa cantidad de motocicletas? Punto 1. ¿Existe la infraestructura para atender a esos motociclistas heridos que van a tener todo el derecho del mundo a una atención médica de primera debido a que están pagando un seguro? Eso definitivamente no es así. Y mire usted, se pensaba en el crédito hipotecario nacional como la aseguradora insignia para echar a andar este proyecto. Y el diputado Cristian Álvarez estuvo ayer conversando con el jefe de la aseguradora de crédito hipotecario nacional y le manifestó que definitivamente el crédito hipotecario nacional, su aseguradora, no tenía la capacidad para atender ese volumen de asegurados. Pues. Entonces, estamos viendo una crisis que era absolutamente previsible. Cualquier persona la pudo haber previsto, ¿verdad? Y sin embargo se dejaron ir así, de sopetón. El ministro de Gobernación, como si aparentemente el accidente que tuvo Samuel Pérez viniendo del antiguo Guatemala para acá a altas horas de la noche, le hubiera encendido un switch para que hablara del tema del seguro. Y mire usted el polvorín que detonó. Eso fue terrible. Entonces, y eso lo vemos en todos los aspectos de la administración pública. Mire usted en el tema de la recolección y clasificación de la basura. ¿Cómo es posible que se pretenda hacer que el ciudadano clasifique la basura, pero sin que exista una planta para recibir esa basura y procesarla? Entonces, por eso el proyecto se vino abajo, ¿verdad? Y así vamos a seguir, estoy yo seguro, hasta que Bernardo Arévalo entregue la presidencia. No sé si puede ser dentro de un mes o dentro de un año, o Dios no lo quiera, dentro de 3 años, ¿verdad? Porque definitivamente llevan al país a un abismo del que va a ser sumamente difícil recuperarse. Totalmente, ¿no? Y vemos que, como ellos decían en su eslogan, la famosa primavera, no llega a esa famosa primavera al país con estas situaciones, con estos desbordes. Si cuantificamos el día de ayer, el día de anteayer, el impacto económico en nuestro país por esas manifestaciones, es un daño que nos estamos haciendo como guatemaltecos del harakiri, ¿verdad? Porque no podemos salir a producir, no podemos salir a trabajar, y como usted bien lo dice, con medidas sin un rumbo definidas, que han querido solo solapar o querer cubrir, pero sin un fin, ¿verdad? Entonces, ya bien lo decía usted, el tema de la basura, ahora tenemos este tema del seguro. ¿Qué va a seguir, verdad? ¿Cómo vamos a poder nosotros seguir adelante viviendo esta situación? Mire, el problema, Jafet, es que las cosas siguen sin cambiar. Mire usted el tema de las condiciones en las que está la infraestructura vial del país. Está absolutamente destrozada. Por estos días
vamos a celebrar tristemente el primer aniversario del hoyo del kilómetro 44. Un año sin reparar ese problema, que al principio era un problema relativamente pequeño y que tuvo que haberse solucionado de una manera rapidísima, pero sin embargo no es así y todavía no existe un paso rehabilitado como originalmente estaba. Punto uno. Punto dos, vea usted el problema de los puertos. Las colas de 20 y pico barcos todavía en Puerto Quetzal se están haciendo. Es decir, el puerto no ha optimizado en un solo grado la calidad de sus operaciones. Y eso le afecta profundamente a todos los guatemaltecos. No creamos que le afecta solamente a alguien que trae un contenedor del extranjero o que necesita exportar sus productos de aquí. No, eso nos afecta a todos porque ese costo de la mercadería que viene en ese contenedor, el empresario obviamente y obligatoriamente lo tiene que trasladar a nosotros, los consumidores. Entonces la crisis continúa. Mire, y pareciera que a este gobierno no le importa. No le interesa solucionarlo. Y por un lado, por otro lado, no lo puede hacer. Entonces sí, estamos ante una crisis muy fuerte, un polvorín que va a estallar. Lo que vimos ayer y anteayer, creo yo que fue una mínima parte de lo que puede llegar a pasar en el país. Claro, y incluso hasta pudimos ver ahí en las redes los memes de dándole algún nivel de autoridad a la gente de la Betania. Bueno, ahí tienen que conocer antes los temas, dicen, para poder parar algunos temas en son de burla. O sea, es triste ver cómo nuestro país ha tenido una desaceleración en la economía, en el tema del ordenamiento jurídico, y yo creo que ahí ustedes han jugado un papel importante y tal vez esa sería la siguiente pregunta: ¿cómo la Fundación puede seguir aportando, apoyando en medio de estos temas? Porque Guatemala tiene una cantidad de conflictividad a nivel nacional que no es fácil, ¿verdad? Mire, nosotros desde el principio definimos que el campo de acción tenía que dividirse en dos. Uno era el campo mediático y el otro era el campo jurídico. Y precisamente en esas dos áreas de acción es en donde nos hemos desempeñado, es en donde consideramos que está la lucha. Ahí es en donde tiene que estar. Hay gente que es muy importante en el tema mediático, ¿verdad? Pero que no acciona en el tema jurídico. Y yo lo entiendo, es complicado. Es complicado, es importante tener abogados con la preparación del licenciado Raúl Falla y Moisés Galindo, por ejemplo, que estén dispuestos a dar su tiempo por una causa como la nuestra. Es difícil. Yo veo que recientemente han surgido personas muy importantes, como el licenciado Sagastume Vidaurre, por ejemplo, muy activo en el tema jurídico, alguien que comprendió que el tema no es únicamente mediático, sino que hay que actuar en las dos áreas. Pues, la licenciada Karen Fisher, por ejemplo, importantísima también en esta lucha de la derecha que defiende el Estado de Derecho, es decir, la vida, la libertad y la propiedad privada. Son campos de acción sumamente importantes, pues nosotros esperamos seguir adelante en nuestra lucha tal y como lo hemos hecho ahora. Es falso, Jafet, que nosotros mantengamos una comunicación fluida con la fiscal general de la Nación, como nos atribuye la izquierda a nosotros, esa relación que realmente no existe, ¿verdad? Si bien mantenemos una relación cordial con el Ministerio Público, debido a la cantidad de casos que nosotros llevamos principalmente en la FESI, por ejemplo, ¿verdad? No es más que una relación profesional y punto. ¿Verdad? Nosotros bajo ningún punto de vista damos instrucciones o mucho menos órdenes en el Ministerio Público. Nada que ver. A veces incluso nos ofuscamos porque pensamos que ellos podrían ser más rápidos en su actuar. Pero al analizarlo de forma detenida, nos damos cuenta que lo que están haciendo es simple y sencillamente respetando el debido proceso al debido. Ya los casos no se manejan como en la época de Iván Velázquez,
Martel Maldana y Juan Francisco Sandoval, ¿verdad? Se manejan respetando el debido proceso y eso obviamente hace que los casos lleven más tiempo en sus procesos, ¿verdad? Ya las capturas no se efectúan como se efectuaban en esa época, cuando tiraban una atarraya y todos los que cayeran en la atarraya, incluso, y aquí no le estoy exagerando, hasta el chiclero de la esquina, porque una vez se llevaron a un chiclero que estaba cerca de un domicilio que allanaron y estuvo preso creo que 7 u 8 meses más o menos, hasta que el pobre pudo dilucidar su situación jurídica, ¿verdad? Entonces, eso obviamente y a los ojos de todo el mundo, eso ya no sucede, ¿verdad? Eso ya no sucede. Ha cambiado, ¿no? Y qué bueno, y usted menciona algo muy importante sobre la vida, la libertad, el desarrollo que están instituidos en nuestra Carta Magna, y yo creo que también ahí hay mucha tela que cortar, como usted lo dice. Guatemala en el gobierno anterior fue declarada pro vida, pro familia, pro desarrollo, pro libertad, pero no tenemos esa libertad. Yo me recuerdo que usted ya incluso vivió el tema de esa libertad de expresión y sufrió incluso algunos temas de los derechos humanos, y usted me lo puede validar, ¿verdad? De muchos años atrás. Entonces, no existe esa libertad realmente de expresión cuando los que estamos en el lado correcto de decir la verdad le hacemos daño a los que no les parece. ¿Verdad? Es que, mire, aquí lo que se maneja por parte de la izquierda es una asquerosa doble moral. Y aquí lo voy a contar de un caso personal. En el año 2013, yo era columnista tenía ya más o menos 2 años de escribir en el diario El Periódico, de publicar una columna semanal, una columna de opinión. Y hubo 150 personas, individuales y jurídicas, de la extrema izquierda. Mencióneme usted a cualquier personaje de la extrema izquierda está metido en esta lista de 150 personas. Helen Mack, Claudia Samayoa, Rosalina Tuyuk, Mario Polanco, Ninel Montenegro, Edgar Gutiérrez, todos ellos firmaron una denuncia en contra mía por lo que yo escribí en mis columnas y la presentaron ante el Procurador de los Derechos Humanos, que en ese entonces era Jorge de León Duque. Y Jorge de León Duque me declaró a mí violador de los derechos humanos por lo que yo escribía, no por lo que yo hacía, sino que simple y sencillamente porque yo expuse a esas personas tal cual eran y las desnudé en mi columna de opinión. Y nadie salió a desgarrarse las vestiduras por mis derechos como columnista de opinión. En su defensa. En mi defensa, no, absolutamente nadie. Incluso le voy a decir, el presidente del diario en el que yo escribía, que era José Rubén Zamora, él no movió un dedo ni dijo una palabra en mi defensa. Y por otro lado, yo tampoco me victimicé. Nunca me victimicé, jamás. Yo lo que hice fue tratar de pelear por mis derechos. Y le digo tratar porque fracasé en mi intento. Yo presenté incluso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que me fue rechazado. Y mire usted qué interesante. La señora Gloria Porras, que era para entonces presidenta de la Corte de Constitucionalidad, era mi enemiga. Y cuando yo presenté esa solicitud de amparo, hice ver que ella tenía que apartarse de todo caso que estuviera relacionado conmigo, porque era mi enemiga. Pero ¿qué le parece que en la vista pública, en la que nos tocó defender mi amparo, ella presidió la Corte de Constitucionalidad? Yo recuerdo en esa oportunidad, yo pedí la palabra y le solicité a ella de manera respetuosa que por favor se apartara de conocer mi caso, porque iba a ser una opinión absolutamente parcializada en contra mía. Y sin embargo ella se negó. Entonces lo que yo hice en esa oportunidad fue levantarme en medio de la audiencia, que estaba llena de gente de izquierda. Esas 150 personas que le menciono estaban sentadas atrás
en su mayoría, una gran parte de ellos, y abandoné la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad. Claro. Y el amparo me fue denegado. Entonces, aquí estamos hablando de un doble rasero, porque mire usted, se captura a José Rubén Zamora Marroquín por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Y fue capturado, se podría decir, de manera flagrante ante los ojos de todo el mundo. Se pudieron ver los videos relacionados a los 300,000 quetzales que él entregó para que fueran lavados y los audios en los que él hablaba con Juan Francisco Sandoval para que a su vez Juan Francisco Sandoval le pidiese favores a una fiscal, a Samari Gómez, de la FESI, en beneficio de José Rubén Zamora o de amigos de él. Ese es el delito de tráfico de influencias. Y posteriormente en la audiencia, en las audiencias, el juicio en su contra, hubo testimonios de chantajes descarados de parte de Zamora en contra de muchas personas. Y se dice que se está violando la libertad de expresión y que él está preso por lo que él escribía. Eso es mentira. Claro. Y eso fue clarísimo ante los ojos, no solo de los guatemaltecos, sino que de todo el mundo. Pero vimos funcionar una maquinaria, muchas veces financiada por USAID. Por eso es que hoy Zamora ya no tiene, estando preso, ya no tiene el apoyo que tenía antes. Porque esa gente lo apoyaba por dinero. Claro. Y no por otro motivo. Yo recuerdo en las audiencias, que fueron muchas a lo largo de un mes y medio del proceso en contra de él, que habían delegados de la Embajada de los Estados Unidos sentados en la sala de audiencia. Y eso con el claro propósito de presionar al juez o a los jueces. Entonces, estamos hablando de qué libertad de expresión, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos claro, pero ellos hablan siempre con una doble moral y miden siempre con un doble rasero. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. No, y estamos claros, muchos hemos sido víctimas de esa libertad. Yo le iba a mencionar, yo recuerdo que usted era mencionado casi todos los domingos en el peladero José Rubén Zamora, claro, en el sentido de que usted recibía dinero, había recibido dinero del narcotráfico, ¿verdad?, para financiar la campaña de Jimmy Morales. Sin embargo, yo le pregunto hoy, Jafet, ¿usted tiene visa para viajar a los Estados Unidos? Totalmente. Estamos con todas las de ley, como dicen, ¿verdad? Entonces sí, estamos hablando de mentiras, estamos hablando de calumnias y difamación en contra suya por parte de José Rubén Zamora en su diario. Totalmente. ¿Verdad? Y ahí la ley se aplica a favor de ellos, porque la libertad de expresión a mí no me permite defenderme de las calumnias, las acusaciones falsas, como usted dice, sin prueba, solo por querer buscar la fafa, desacreditar o querer afectar a un gobierno que estaba trabajando y estaba queriendo hacer su gestión y su labor. Pero independientemente de eso, como usted dice, entonces ahí no hay libertad de expresión para el que está del otro lado de los intereses de ellos. No, mire, y yo siempre, con toda la gente con la que platiqué en esa época, yo les decía que era un error pedirle un espacio de aclaración a Zamora porque era darle poder. Claro, era mejor ignorarlo. Totalmente. Ahora, hubo gente que se enfermó, hubo gente que murió debido a esa presión de todos los domingos por parte de Zamora. Y hubo gente que pagó. Claro. Y entonces el problema se terminó, ¿verdad? Ahora, mire, interesante aquí, ¿quiénes eran los principales financistas de Zamora? Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es a quienes nunca Zamora mencionó en el peladero. Claro. Le puedo hablar, por ejemplo, de Manuel Valdizón, de Gustavo Alejos, de Alejandro Sinibaldi, por ejemplo. A ellos jamás los tocaron, nunca los tocaron, pero ellos le pagaban mensualmente a José Rubén Zamora un dinero que era mucho, pues, de una gran cantidad de plata para que ellos no los tocara. Y eso no tiene otro nombre más que chantaje. Así es. Es el más vil y puro chantaje.
Y mire usted de qué manera ahora se victimiza Juan Luis Font, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hizo exactamente lo mismo que hacía su mentor, José Rubén Zamora. ¿Verdad? Porque él se hizo en el periódico, a la sombra de Zamora, y es su reflejo. Y hoy está sindicado por el delito de lavado de dinero, y tengo entendido yo que Alejandro Sinibaldi presentó pruebas contundentes ante el Ministerio Público, consistentes en cheques y otros documentos que comprueban que Juan Luis Font recibió dinero proveniente de corrupción, y por eso está sindicado el lavado de dinero, y por eso a él le interesa lo mismo que a José Rubén Zamora, que doña Consuelo Porras salga del Ministerio Público y que llegue alguien afín a ellos. Totalmente. Para beneficiarlos, posiblemente para quitarles el grave problema que tienen encima. Claro. Es un problema serio, uno está preso y el otro está prófugo, pero no por lo que escribieron, sino que por el dinero que lavaron. Eso que quede claro para todos los guatemaltecos. Claro, totalmente. Y entonces, viendo ahí todas estas aristas de la situación, hablamos de la vida, hablamos de la libertad de expresión, que es mal llamada libertad, porque realmente ya validamos acá y... es muy relativa. Es muy relativa. Y entonces vemos nosotros una Guatemala con, pues, una nación centroamericana con un liderazgo en productividad, en economía, en desarrollo, pero con estas situaciones complejas de la gobernabilidad y de buscar, siendo un país pluricultural, multiétnico, ¿cómo podemos nosotros salir adelante? ¿Cómo podemos nosotros avanzar, dejar atrás todas estas situaciones complejas y que sea un país que tenga certeza jurídica, que tenga un crecimiento, que tenga un desarrollo y que es con lo que ustedes se han en algunos casos topado contra la pared, ¿verdad? Sí, mire, tenemos encima un problema serio, es el problema del populismo, ¿verdad? Para las próximas elecciones. Vemos populistas descarados ofrecer que se va a regalar la luz, que los precios van a bajar hasta el suelo. En un país pobre como el nuestro, es un discurso que cala fuerte. Por otra parte, tenemos a nuestra vecindad, un joven presidente de El Salvador, que está demostrando que las cosas sí se pueden hacer, que definitivamente sí se pueden hacer bien, sin ser populista, sin regalar el dinero del pueblo, como algunos futuros candidatos o ex candidatos lo hacen hoy con todo desparpajo, y sin tener la solvencia moral que respalde una vida productiva o una vida intachable. Estamos hablando de personas que definitivamente no tienen las credenciales, pero que sí pueden hablar como habla el mejor de los populistas. Le repito, en un país con un 60% de sus habitantes sumidos en la pobreza, que le ponen atención a eso y que en ellos definitivamente sí hace un efecto a la hora de votar, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a un panorama sumamente complicado, muy complicado. Claro, sí. Y bien lo dice usted, en nuestro país vecino, el presidente Bukele ha puesto la seña, como decimos, ¿verdad? La muestra de que se puede empezar a gestionar cambios en pro del desarrollo, en pro de la seguridad, y es parte de lo que nos compete a nosotros como guatemaltecos ahora ver de nuestro lado, teniendo un país con una riqueza de suelos, subsuelos. Nuestro país, en cualquier parte de la región existen esos suelos bondadosos que crece todo, crecen las verduras, crecen las hierbas. O sea, hay oportunidad de que seamos o que sigamos siendo ese país que realmente ha exportado guatemaltecos capaces, ha exportado buenos productos, buenas ideas. Entonces estamos inmersos en este proceso complejo y también viene la pregunta, como ustedes como organización, ¿cómo poder seguir poniendo ese granito de arena para que se haga valer esa justicia, se haga valer el debido proceso, se haga valer que estas normas y esas leyes se puedan seguir impulsando y que al final lo que pretendemos
en conjunto, porque tenemos, creo que esa misma visión es nuestro amor hacia nuestro país, ¿verdad? Lo que necesitamos, Jafet, es funcionarios. Si estamos hablando del sistema de administración de justicia, que sientan ese amor genuino por su país, por Guatemala, que no estén en un cargo únicamente pensando en los negocios o pensando en política a futuro, como creo yo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia en este momento, por ejemplo. Para una Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos varios antejuicios en contra de Bernardo Arévalo, pero sin embargo los retiene de manera ilegal. ¿Por qué le digo ilegal? Porque la ley es muy clara en cuanto a que el organismo judicial recibe los antejuicios en contra del presidente de la República y lo único que tiene que hacer, la ley no dice si quiere lo hace o si quiere no lo hace, lo que tiene que hacer es trasladarlos al organismo legislativo para que sea el Congreso quien decida acerca de esos antejuicios. Sin embargo, hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen la estúpida esperanza de ser electos magistrados de la Corte de Constitucionalidad el año entrante por parte de Bernardo Arévalo. Recuerde usted que el presidente tiene la potestad para elegir un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Entonces están tratando de quedar bien y ninguno de ellos va a ser nombrado por Bernardo Arévalo para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Ese lugar ya está reservado posiblemente para Alejandro Balcells o para el hoy Procurador General de la Nación o para el secretario privado de la Presidencia. Ninguno de esos señores que hoy están en la Corte Suprema de Justicia va a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad designado por el presidente. Entonces, si ellos tienen el valor y tienen el amor para Guatemala para desempeñar su trabajo según manda la ley, el país sería muy distinto. Mire usted, tenemos a juzgadores como el juez Orellana, por ejemplo, ¿verdad? O como los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones que han demostrado tener un valor increíble y actuar apegados a la ley. Y han hecho cumplir la ley a pesar de las críticas de la extrema izquierda, sin importarles esas críticas y ese desprestigio tremendo, muchas veces internacional, en contra de ellos. Esa es la gente que va a hacer un cambio en el sistema de aplicación de justicia en el país. Mire usted la fiscal general de la Nación que tenemos hoy y un grupo de fiscales que trabajan en las fiscalías más importantes, en la FESI, por ejemplo, y otras fiscalías sumamente importantes, todas lo son, pero hay algunas que para mí tienen más importancia que otras, porque son con las que yo tengo que ver, ¿verdad? En donde se llevan los casos de la Fundación contra el Terrorismo, que realmente son fiscales valientes, pues eso es lo que hace un cambio en un país, ¿verdad? Porque un país va a ser próspero y en un país va a haber paz, Jafet, si se respeta la ley. Si no, entonces no vamos a ser un país próspero y no vamos a ser un país pacífico. Claro. No, y estamos en el riesgo de caer en modelos de gobierno como ya conocemos con el tema de la izquierda, que al final no generan un desarrollo, un crecimiento para el país, sino que al contrario es un retroceso. Solo cubrir o llenar los intereses de ellos. Y mire, Jafet, aquí retrocedo un poco en nuestra conversación a lo que usted dijo con respecto a los ciudadanos de la Betania. Y mire usted, esta es la gente que en gran medida apoyó la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, aún después de un evidente fraude en la primera vuelta. Pero vea usted cómo están demostrando ellos que están arrepentidos de haber votado por Arévalo. Y eso es una pequeña muestra del total de la población del país. Yo me atrevería a decirle a usted que Bernardo Arévalo ahorita goza, tal vez después de lo que ocurrió ayer, de la forma en la que dobló el pico ayer, posiblemente tenga un escaso 15% de aprobación de la población. Eso es grave, eso es crítico. Claro. Nunca
ningún gobierno de la era democrática había tenido un nivel de desaprobación tan malo poquito después del primer año de su gobierno. Ninguno había tenido un nivel de desaprobación tan alto al finalizar su gobierno, al cuarto año de su gobierno. Sin embargo, vea usted la situación calamitosa en cuanto a apoyo de la opinión pública de Bernardo Arévalo. Por eso es que él no se anima de ninguna manera a convocar una manifestación a su favor o en su apoyo, que van a llegar 50 o 100 pelones y mucho, y nada más. Tal vez la gente que tiene trabajo hoy en el gobierno, nada más, y punto, pare usted de contar. Claro. Y movilizados por recursos externos, ¿verdad? Por recursos de extranjeros, que así pudieron ellos fraguar todo el tema del fraude y de todo eso. Así es que realmente hay mucho por qué dialogar. Y cómo mira usted de aquí a las próximas elecciones con el cambio de gobierno, el acontecer de nuestro país, porque ha habido 1 año y 3 meses, como usted bien lo mencionaba, y ha habido mucho conflicto, ha habido mucho en tan corto tiempo, ha habido un desgaste, como usted dice, una pérdida de la credibilidad. ¿Cómo mira usted este próximo tiempo que ya estamos hablando que ya en 2 años hay cambio de gobierno, si no es que suceda algo en el camino, ¿verdad? ¿Cómo no? Mire, lo veo complicado. Si bien Guatemala es un país rico, como usted mencionó hace un momento, es un país próspero, rico en recursos naturales y tiene como principal virtud a su gente. También somos un país sumamente complicado de gobernar. Yo le diría que tal vez el país más complicado de América Latina es Guatemala, por su composición precisamente. Entonces, no veo yo por dónde, no veo yo prospectos de personas que puedan llevar el país a buen término, a buen puerto. Pues no, realmente no lo veo. Lo que veo es una sarta de charlatanes que son muy buenos para hablar, pero aquí viene la pregunta: ¿qué han hecho ellos en su vida? ¿Qué han hecho por su vida? Me refiero a ellos, claro. No me refiero a papi, no me refiero a lo que hizo mi papá, no. ¿Qué han hecho ellos en su vida? Entonces, lo veo sumamente complicado, lo veo bien complicado. Claro, sí, realmente no es fácil, es complicado y pues yo lo insto y lo felicito a que siga haciendo esa loable labor junto al licenciado Falla y a todo su equipo de trabajo para que sigan poniendo ese granito de arena que al final es lo que queremos. Como decía aquel famoso dicho, los buenos somos más, y es cierto. Si despertamos o salimos de nuestra zona de confort, todos esos buenos guatemaltecos, creo que vamos a seguir empujando y luchando por tener un mejor país, que al final eso es lo que todos deseamos, que sea un país que tenga mejores índices, mejores indicadores, que podamos ser ahí sí que un reflejo y que podamos ser un ejemplo, como está la promesa bíblica que Guatemala es faro de luz a las naciones, pero todavía no hemos alumbrado lo que necesitamos. Así es que para ir finalizando, mi estimado Ricardo, ¿qué recomendación o algunas palabras que usted quiera dejarle a nuestra audiencia? ¿Cómo no? Desafortunadamente, Jafet, no puedo hablar en este momento de prosperidad. Estamos bajo un gobierno, como dije al inicio, que es absolutamente incapaz en todos los ámbitos de desempeñarse de manera satisfactoria, en ninguno de los ámbitos de la administración pública. Creo que la influencia ciudadana es sumamente importante, lo vimos durante los últimos 2 días, claro, ¿verdad? Repito, lo que mal comienza, mal acaba. Yo soy de la opinión de que Bernardo Arévalo no debería terminar su periodo, porque va a terminar de hacer pedazos del país. Puede haber un cambio que va a ser duro para los guatemaltecos, para Guatemala, posiblemente sea un parto político. Espero yo que sea incruento, pero yo lo veo venir en el corto plazo. Creo que los guatemaltecos tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar bien.
acerca de lo que nos ofrecen, acerca de lo que nos dicen que es correcto o que es incorrecto, ¿verdad? Creo que ya tenemos un criterio bien formado para poder tamizar la verdad de la mentira, ¿verdad? Mire, nos seguimos endeudando. Se acaba de aprobar una ampliación presupuestaria de 117 millones de quetzales y la emisión de bonos de 323 millones de quetzales más, al amparo de los problemas que hubo ayer y anteayer. Y realmente veo un futuro gris en el corto y en el mediano plazo, que puede dar lugar en el largo plazo a un cambio positivo para el país y que surja un liderazgo que realmente pueda llevar a buen puerto a Guatemala. Excelente. Pues le agradezco el día de hoy que nos haya acompañado en este espacio. Le agradecemos a nuestra audiencia que haya compartido con nosotros estos temas. Realmente nosotros pretendemos poner siempre, como lo repito, nuestro granito de arena en pro de nuestro amado país, que es un país muy lindo, con mucha riqueza y con muchas oportunidades, pero creo que nosotros tenemos que ser ese generador de cambio cada uno en nuestro círculo de influencia. Así es que le agradezco que hoy nos haya acompañado. Y a toda nuestra audiencia les deseamos un excelente día, muchas bendiciones y siempre les seguiremos trayendo temas de interés nacional. Que tengan un excelente día y felicidades y gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, Jeffet. Excelente, muchas gracias. Que tengan buen día.